Hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología les quería dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos acompañan en la retransmisión que estamos realizando también en streaming, en directo, y agradecerles su asistencia a esta charla que se enmarca en la 9ª edición ya del ciclo de Ciencia en Primera Persona, que está organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que hoy, además, lo que estamos conmemorando es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este martes, día 11 de febrero. Y ya, pues a continuación, ya les dejo con el delegado institucional de CSIC en la Comunidad de Madrid, Enrique Sastre, quien va a realizar la presentación de nuestra conferenciante de hoy, a quien le damos las gracias por acompañarnos hoy, esta mañana de domingo. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todas y a todos. Veo que hay mayoritaria participación de mujeres. Supongo que también el tema trae a ello, pero bueno, es uno de los problemas que yo creo que, no sé si Concha nos comentará posteriormente, pero yo creo que nos afecta a todos. O sea, es un problema que hay que nos afecta a todos. Ahora veremos. Gracias, Emilio. Gracias al museo por organizar estos ciclos de conferencia, que como bien ha dicho Emilio, es la 9ª edición. El CSIC, desde la Delegación de la Comunidad de Madrid, damos apoyo a este ciclo e intentamos pues, apoyaros en lo que podemos y bueno, pues estar aquí dando nuestro soporte también. El Consejo, como creo que saben todos ustedes, es el mayor centro de investigación pública que hay en España. Tenemos representación en todas las comunidades autónomas. Hay al menos un instituto de investigación en todas las comunidades autónomas de España y además trabajamos en todas las áreas del conocimiento, prácticamente en la totalidad de las áreas del conocimiento, como se puede ver en el ciclo de conferencias Ciencia en Primera Persona que hacemos con el museo, en el que el mes pasado tuvimos una conferencia de egiptología, hoy va a ser de filosofía y ciencia y mujer en la ciencia. El mes que viene, que es el mes de las matemáticas, será relacionado con las matemáticas. En fin, cubrimos todas las áreas de conocimiento. Entonces, para mí hoy, desde luego, es un placer estar aquí y presentarles a la conferenciante del día de este domingo, que bueno, pues hace un buen día, podríamos estar por ahí, pero yo creo que es mucho más interesante estar aquí. Bueno, nuestra conferenciante es Concha Roldán Panadero. Ella es filósofa. Pues, filósofa. Y eso yo creo que ya hay que decirlo con mayúsculas. O sea, todos sabéis que la filosofía últimamente ha estado muy en los medios y en la difusión porque se retiró de las enseñanzas secundarias. Ella es una de las defensoras, yo también, en la medida de que a mí me interesa. Reconozco que no fui un buen estudiante de filosofía en mis tiempos, yo soy de químicas y en fin. Pero yo creo que es fundamental que se dé filosofía en los institutos. Ella es una clara defensora de ello. Bueno, como decía, Concha es filósofa. Ella se licenció en Filosofía y en Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Luego consiguió el doctorado en 1987, si no me equivoco, y posteriormente estuvo un tiempo en Alemania en centros de investigación en Leibniz, en Berlín y en Hannover. En 1996, si no recuerdo mal, sí, 1996, fue la primera mujer en conseguir una plaza de científico titular, una plaza permanente, una plaza de funcionario en el Instituto de Filosofía del CSIC. 1996, hace nada, la primera mujer en conseguir la plaza. Eso ya dice muchas cosas. Bueno, ella, como decía, ha estado trabajando en filosofía moral y política, filosofía de historia, estudios de género. Es un poco lo que nos trae aquí hoy. Es presidenta de la Red Española de Filosofía, de la Red Iberoamericana de Filosofía, de la Asociación GENET, que es la Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Y bueno, ha estado trabajando pues, en todos estos temas. Como os digo, además es una persona activista, en el mejor sentido de la palabra, tanto en el tema de la igualdad de género en la ciencia de la mujer y para la mujer, como en el tema de, como os comentaba antes, por ejemplo, la filosofía en los estudios de secundaria. No voy a enrollar más, pero simplemente decir, creo que es muy importante, que es vocal de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, coordinadora de la Comisión de Igualdad del Centro de Ciencias Humanas y Sociales al que pertenece su instituto, y está muy metida en todos estos estudios de lo que nos va a hablar hoy. Creo que es muy importante, seguimos teniendo un problema extremadamente grave en cuanto a la igualdad de la mujer en la ciencia, en el sistema científico español. Debería decir que mundial, no creo que es, o sea, quiero decir que en España es evidente, pero yo creo que en el resto del mundo también
No es una cosa única de nosotros, pero bueno, el que sea un mal de todos no quiere decir que no haya que poner un remedio, está claro. Ellos se encargan en la Comisión de Mujeres y Ciencia, por ejemplo, se están haciendo análisis de por qué ocurre esto, porque lo primero es dar visibilidad, conocer las razones y ahora poner las soluciones. Entonces, en ese sentido es lo que están haciendo la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. Para acabar, simplemente agradecer a Concha que esté aquí, especialmente porque ha tenido un problema de salud recientemente y hay que agradecerle que haya hecho este esfuerzo. Y finalmente, quiero felicitarla públicamente porque me acabo de enterar, no lo sabía, debería de saberlo, pero no lo sabía, de que le han dado un prestigioso premio en Roma hace unos pocos días, que es el... Se fue en agosto. En agosto. Más razón todavía y peor que no nos hayamos enterado, que era el premio Elizabeth de Bohemia, que es a las mujeres, a la trayectoria para mujeres filósofas. Entonces, enhorabuena y pues buenos días a todas y a todos por haberos acercado aquí en un domingo. Bueno, yo también me acerqué un domingo, pero como decía Enrique, lo del tema del activismo, en el mejor sentido de la palabra, significa que yo estoy en un grupo de investigación que se llama Teoría con Praxis, la teoría con la práctica. Entonces, bueno, yo voy a intentar aproximaros aquí como conmemoración, que yo digo más bien reivindicación, porque desgraciadamente el subtítulo sigue siendo una carrera de obstáculos, el papel de las mujeres en las ciencias. Pues yo creo que sí, que sigue siéndolo y de hecho en lo que estamos analizando, luego os pondré algunos diagramitas y algunas cosas para que veáis, pero no os asustéis los más pequeños que no os voy a lanzar. Voy a intentar dar para todos los públicos un poquito de explicación para que se entienda un poco qué es lo que queremos, ¿no? Con esta, que sea el 11 de febrero y que se siga. También traía un comunicado, ¿no?, al final que hemos redactado en la Comisión Mujeres y Ciencia con la Comisión Delegada de Igualdad, ¿no?, recordando un poco qué es eso del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho al MUNCIT, al Museo de Ciencia y Tecnología en la sede de Alcobendas, el que me haya invitado. Voy a ir pasando para que veáis un poquito un dibujito que yo creo que refleja muy bien a lo que queremos reivindicar y a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, y estar aquí en Alcobendas. Porque decía, yo vengo de un barrio que está en la otra punta de Madrid, bueno, donde nací, que es el barrio de Usera, que estoy muy orgullosa de decir que soy niña de Usera, pero ahora vivo frente al cementerio de la Almudena, en lo que llamamos el barrio, se llama el barrio de Bilbao, ¿no? Entonces me gusta mucho también venir a los lugares donde además se está haciendo una promoción de lo que es la ciencia y la tecnología para todos los públicos, para todo el mundo. Y claro, a mí lo que me gustaría, pues claro, hay niños y hay niñas que lo primero que yo quiero decir es que, bueno, este camino hacia la igualdad, que es verdad que es una carrera de obstáculos, por eso pongo ahí los símbolos, esto significa lo femenino, eso significa lo masculino, y esto es pues que no es igual. Entonces, como no está igual, es por eso que tenemos que luchar para conseguir esa igualdad. Y esa lucha, como muy bien indicaba Enrique, no es solo de las mujeres, es de todos y de todas. Es decir, que el que haya una ciencia mejor y el que haya una sociedad mejor es cuestión de todos, ¿no? Por eso yo empiezo ahí conmemorando, ¿no? Digo, conmemorando y reivindicando el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, aquí veis un pequeño esquema de lo que yo os quiero contar en este. Voy a mirar para no enrollarme más de la cuenta. De hecho, bueno, menos, unos 40 minutos. Entonces, bueno, voy a empezar con una pequeña introducción, donde voy a seguir explicando lo que ya he empezado a hacer ahora. Pero, bueno, han dicho, yo soy de filosofía y soy de filosofía, no os creáis que os voy a chapar aquí ni la crítica en la razón pura, ni me voy a poner aquí en este plan. Pero sí, o sea, la filosofía en el sentido de que intentamos analizar y explicar las causas de por qué esto que es invisible. O sea, yo hablo de barreras invisibles porque no las vemos. O sea, afortunadamente, hace ya muchísimos años que tenemos una educación pública que es obligatoria para todos y todas, pero según vamos avanzando en nuestra carrera, algo pasa que empieza a haber obstáculos para las que hemos nacido mujeres, que eso es un azar. O sea, ahí nacemos como nos toca, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, intentaré hacer un análisis para que me entendáis también todos los que sois más pequeños.
del origen de la exclusión femenina, tanto del estudio, porque esto no viene de ahora. Mi maestra, que fue Celia Morós, no sé si os suena, una filósofa importante en este país, pero como todas las filósofas, pues han quedado más en el olvido y han dejado menos huella, ¿no? O sea, no es, ella decía, estos barros, aquellos barros trajeron estos lodos, es decir, que hay un algo invisible que está a nuestros pies, que lo respiramos, que está en nuestras sociedades, que es lo que llamamos prejuicio. O sea, es algo que no es racional. Por eso los que nos dedicamos a hacer filosofía intentamos analizar racionalmente y mostrar cuáles son esas causas y esas cuestiones que no vemos por qué, digamos, las mujeres han estado excluidas, han estado marginadas, han sido consideradas inferiores, etcétera. De eso hablo un poquito ahora a continuación. Entonces, bueno, barreras, obstáculos, brechas. Y veis también todavía se sigue hablando de brechas salariales. O sea, los que hemos conseguido tener un puesto de funcionario, como dice Enrique, a mí me costó, pero yo soy de las afortunadas, en una posición, bueno, la quinta, o sea que tampoco es que me regalaron nada. Y además yo creo que me exigieron ser mejor que los otros 34 colegas, compañeros, varones que estaban, bueno, había algunas mujeres más, ¿no?, que se estaban presentando conmigo, ¿no? Pero esas brechas en la empresa sigue habiendo. Por hacer el mismo trabajo, todavía un 20, no sé cuánto, 26% me parece que es, que todavía siguen cobrando las mujeres menos dinero por hacer el mismo trabajo que hacen los varones, ¿no? Y es algo también que se está intentando incidir en ello, porque claro, al mismo trabajo, pues igual remuneración, ¿no? Y bueno, luego hablo un poquito de medidas paliativas políticas e institucionales, que es lo que oímos siempre, vemos en la televisión, oímos en la radio, para que se vea un poquito cuántos años han pasado. Es el siglo pasado, como decía Enrique, que está hace nada, a la vuelta de la esquina, 20 y tantos años. Históricamente no es tanto, pero no se nota tanto, y por eso yo me voy a referir también a esa famosa tijera del CSIC, porque empezamos estudiando todos y todas iguales y qué es lo que pasa cuando llegamos a lo que es la cumbre de la carrera, que si habéis oído hablar, se habla del techo de cristal. Maruja Torres decía, no, de cristal no, si fuera de cristal ya lo habríamos roto con la cabeza, es más bien de acero, o sea, es un tejado que no podemos, pero ahora se habla mucho también de un asfalto pegajoso, es decir, hay causas, y yo voy a intentar referirme a ellos, hay otras cosas que nos impiden a las mujeres despegar para hacer esas carreras científicas que todas, lo digo desde el principio, todas y todos tenemos las mismas capacidades para poder hacer, ¿no? Pero bueno, y haré una pequeña conclusión. A ver, espérate, a ver. Entonces, digo, bueno, esto ya lo he empezado un poco a decir, ¿no? Porque es necesario conmemorar y reivindicar, es porque, bueno, yo parto obviamente de un punto de vista que es que la ciencia y todas las ciencias son mejores si las hacemos todos y todas. Pero, gracias, bien, hasta luego. Pero, y además esto no solo que las ciencias son mejores y mejoran con el concurso de todos, sino que también nuestras sociedades se convierten en mejores a partir de esas ciencias que reflejan distintos puntos de vista, porque nosotros estudiamos distintas carreras, distintas especialidades, pero luego cada uno también le va dando su propio, vamos leyendo todos los mismos libros, pero interpretamos. Es decir, yo lo que quiero también dejar claro aquí es que hay una parte de interpretación que lo ideal es que sea también plural y tenga también un contenido democrático. Porque lo que voy a intentar explicaros ahora es que lo que ha funcionado mal es ese de arriba a abajo que nos han mostrado cómo, sobre todo cómo debíamos ser las mujeres y cómo éramos y cómo debíamos ser. No solo cómo éramos, la descripción, sino cómo debíamos ser, ¿no? Bueno, yo ahí he puesto un palabra que a lo mejor es porque la pobre niña se ha ido, androcentrismo, de las historias oficiales, lo pongo entre comillas, de las ciencias. Los STEM, que lo habéis oído hablar, son lo que en mi época se llamaban las ciencias puras, ¿no? Las ciencias que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la matemática, que tienen que ver con la informática. Bueno, ahora hablamos de inteligencia artificial, ¿no?
Y por eso digo, yo hablo de todas las ciencias y también de las ciencias sociales y las ciencias humanas y el arte. Esto que pasa es un fenómeno que atañe a todas las ciencias y a todos los campos de saber. Es decir, no es solo, aunque sí es verdad que se nota mucho más, por eso cuando se habla del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia se hace hincapié en esas ciencias que eran consideradas más como de hombres, ¿no? Como yo decía, bueno, los que sois más pequeños no veíais el anuncio, pero los más mayores igual os recordáis del Soberano, ¿no? El coñac que decía cosa de hombre. Pues las ciencias, esas ciencias parecía que también lo eran, ¿no? Y lo que yo quiero comentar aquí es cómo ha habido a lo largo de la historia un movimiento de exclusión, de invisibilización, de olvido de las mujeres científicas en todos los campos de la ciencia, salvo excepciones. Pero ¿por qué? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué esto ha sido así? Porque se ha considerado que había dentro de los seres humanos dos escalones. Bueno, luego lo menciona de pasada un filósofo, Aristóteles, en Grecia, ya hizo una explicación, digamos, biologicista, lo que llamamos la falacia naturalista, diciendo que la mujer está más apegada a la naturaleza y eso es lo que hacía que fuera, frente al varón, inferior, que no tuviera una capacidad de abstracción. Es lo que parecía que para las ciencias era lo que se necesitaba, bueno, para las matemáticas y para la filosofía, que son, dicen, las dos ciencias que necesitan de esa capacidad de análisis y de poder ir de lo concreto a lo abstracto, eso es abstraer, ¿no? Entonces, esa inferioridad, entre comillas, natural de las mujeres que las hacía luego invisibles en lo que llamábamos el desempeño público de las tareas, ¿no? Lo que era no solo el estudio, no, porque estuvo hasta muy entrado el siglo pasado. Las mujeres, bueno, en España hasta en 1910, pues hay ejemplos, ¿no?, en la historia de mujeres que tenían que disfrazarse de hombres para poder ir a la universidad. Es decir, que nos parece que hace mucho, pero es un siglo y poquito, ¿no?, cuando eso se podía hacer así. Y esa identificación que había inconsciente de lo humano con lo masculino. Por otra parte, había esas imágenes de lo que eran las mujeres que siempre habían sido trasladadas por pensadores, filósofos varones, científicos varones, que eso es lo que una colega nuestra también del CSIC, Eulalia Pérez Sedeño, escribió un libro que luego al final os pongo algunas cositas que yo creo que podéis leer para ver un poco todas estas cosas que yo voy a intentar ir más deprisa en este tiempo, ¿no?, que habla de las mentiras científicas, las mentiras de la ciencia en ese sentido, ¿no? Porque por una parte se traspasaba, digamos, se proyectaba desde las imágenes que algunos varones tenían de las mujeres y también las diferencias, digamos, de sus constituciones, y se hacía una medicina para mujeres, que lo habéis oído, que por ejemplo en los infartos de corazón no se tratan a las mujeres a tiempo porque no funcionan igual que en el caso de los varones, ¿no? O luego con lo que es la medicina especialmente dedicada a las mujeres, que tienen que ver con la maternidad, que tiene que ver con la menstruación, que tiene que ver también con el paso a la edad anciana. O sea, no somos en ese sentido, o sea, iguales no significa que no tengamos diferencias. Por eso, de eso no me enrollo en la primera, porque si no, no llego a las otras, eso lo voy a ir desarrollando luego después, ¿no? Y bueno, yo aquí hablo, normalmente voy hablando desde hace años, de esas historias de mujeres en las ciencias que van surgiendo en volumen esa parte. Eso, bueno, está muy bien que recuperemos, porque claro, ha habido una cosa, yo ahí he puesto algunas fotos, ¿no?, de algunas de mis pensadoras científicas favoritas, ¿no? Ahí va, espera, que me pasa una de mano. Pero la cuestión es que hacia lo que hay que ir es hacia una inclusividad. O sea, si hay unas historias de las ciencias, deben incluir a todos y a todas, porque no es cierto que no ha habido mujeres a lo largo de las historias de las ciencias. Algunas
Ha habido películas buenas y las hemos conocido. Hipatia de Alejandría, si no hubiera habido esa película, a lo mejor muchos no nos hubiéramos enterado, ¿no? Pero viene de la época griega. Ha habido mujeres medievales. Hildegarda von Bingen ahora se oye mucho porque, aparte de ser científica y filósofa, era musicóloga. Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, ha habido muchas mujeres también en el medievo. Yo me voy a referir un poquito más, una mencionaré, pero ya digo, sin aburrir, luego voy a dar algunos libros y siempre se puede buscar más información, ¿no? Para que podamos, por lo menos, bueno, yo digo, y luego hay un tiempo para las preguntas, yo doy lo que creo que es una explicación más fidedigna de por qué aparecen esas barreras y esos obstáculos siguen impidiendo. O sea, ¿por qué sigue habiendo mujeres que desaparecen habiendo tenido una obra importante? No están en esas historias, digamos, fetenes oficiales, teniendo ahora Internet, teniendo ahora Wikipedia. Hubo que hacer un maratón de Wikipedia porque no había mujeres científicas reflejadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esa barrera invisible que impide que las mujeres estén en plano de igualdad? Decía eso, aquellos barros trajeron estos lodos. He hablado, ¿no?, de esa falacia naturalista de Aristóteles, que decía que el cuerpo, o sea, lo que es la biología femenina, impedía que pudieran dedicarse a hacer estudios científicos lo mismo que los varones. O sea, había ese impedimento por haber nacido mujer. Luego menciono, a mí esto me impresionó mucho, yo esto lo descubrí haciendo mi tesis doctoral en Alemania, que había habido un anónimo circulando por Europa hasta bien entrado el siglo XIX, donde decía: las mujeres no son seres humanos. Y no solo las mujeres, también esto también se aplicaba a otras procedencias raciales de la misma manera, ¿no? Pero, o sea, digamos, en los varones blancos, que ahora se habla mucho también, ¿no?, del tema de la interseccionalidad y cómo salimos de que solo los varones blancos, con dinero, con posición, es de los que estaban hablando, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII y cifraban ese no ser seres humanos en que no tenían alma. Porque, claro, recordemos que también el pensamiento, la ciencia y la religión durante muchísimos siglos estuvieron de la mano. Entonces, ha costado también mucho lo que nos gusta desde la filosofía hablar de un pensamiento laico. No porque cada uno no pueda tener su creencia, líbrenos Dios de eso, o sea, cada uno que la tenga, pero en las iglesias, o sea, cuando estamos hablando de ciencia, pues hay que procurar hablar, digamos, para todos los credos, porque tampoco todos son los mismos. Por eso decía que yo soy defensora de la ética en la secundaria, de una ética que, independientemente de que creas o no creas, tengas una concepción del bien y del mal, que eso, luego hablamos de la ciudadanía, pero hay un paso previo para poder ser buenos ciudadanos, que yo creo que es ser buenas personas. Y eso, nosotros nos dedicamos a ello desde la ética, que hay muchas también. Bueno, eso para otra charla, si me queréis invitar a hablar de ética. Pero bueno, la polaridad, otro palabra, la polaridad sexual. ¿Qué significaba esto? Que de esa educación diferenciada, que como os he puesto Vives, porque bueno, eso fue un pedagogo español y seguro que por lo menos los más mayores habréis oído hablar de su nombre. Y el edicto de Ulpiano, que data de los primeros años de nuestra era, que prohibía a las mujeres lo que se llamaba ejercer una profesión en el ámbito público. Entonces, claro, muchos de los que defendían a las mujeres veían que había una contradicción. Decía, bueno, pueden tener las mismas capacidades, pueden estudiar lo que quieran, pero ¿de qué les va a servir si luego no van a poder tener una profesión? Entonces, esto es lo que llamamos un razonamiento en círculo, es decir, que buscamos encontramos lo que buscamos, y si estamos poniendo ya partiendo de unas leyes que prohíben, pues luego es imposible saltar esas barreras. O se saltan como excepciones, que de eso voy a hablar un poco también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que de esa pequeña diferencia, como decía Celia Amorós, de la distinta constitución física y que nosotras podamos engendrar y podamos amamantar, de eso se llega luego a hacer una división de ámbitos. A mí me gusta hablar del ámbito doméstico y el ámbito público. Esa prohibición de las mujeres de poder, que ahora ya afortunadamente no. Pero yo quiero explicar por qué afortunadamente no, pero cuesta más. O sea, en ese cuesta más es en el que estamos, ¿no? Y no digo ámbito privado porque, si recordáis, un libro muy bonito que recomiendo también de Virginia Woolf, que es Una habitación propia, un cuarto propio, ya habla justamente de esa cuestión de lo que es el ámbito privado. O sea, las mujeres, para poder tener su autonomía, para tener una vida privada y no solo doméstica, tienen que tener también una autonomía económica. Ella hablaba de aquella ópera de las 3 guineas, es decir, ganarnos nuestro propio dinero y a ser posible, si quieres realizar una vida plena, tienes que intentar trabajar en las cosas que te gustan. O sea, yo me ha costado, pero he conseguido llegar a estudiar y a desempeñar un trabajo en cosas que me gustan, ¿no? Pues eso es lo ideal también para todos vosotros, para todos los varones, claro, que muchos estaréis pensando, pues yo es que me he tenido que quedar con un trabajo que me gustaría hacer otra cosa. Bueno, de eso también se trata, ¿no? Que cada vez haya un desarrollo mayor, que uno pueda también escoger y desarrollar su vida haciendo un trabajo, ¿no? Bueno, yo aquí ponía también perspectiva feminista, que a veces, claro, llegan también ondas de qué será el feminismo, que yo cuando voy a comprar el pan, algunas mujeres mayores me dicen, ay, Conchita, hija, pero tú eres feminista con lo maja que eres. Digo, bueno, pero ¿tú qué te crees que es el feminismo? Que claro, el feminismo simplemente lo que significa es que todavía no hemos alcanzado esa igualdad y que todos y todas, o sea, no solo las mujeres, porque a mí me preguntan, ¿pero pueden ser los hombres feministas? Digo, hombre, no solo pueden, es que deben. Es decir, para que alcancemos esa igualdad de todos y de todas, y ahora voy a explicar que no se confunda igualdad con identidad, ni mucho menos, pues entonces tenemos que dar todos pasos en esa dirección, ¿no? Y por eso yo digo, saber, tener y poder. Pues bueno, las que nos hemos dedicado a estudiar y a lo mejor en algunas de las que soy ya más mayores, a lo mejor habéis oído vuestras clases, que se habla de olas del feminismo, ¿no? Pues claro, esas primeras mujeres que luchaban solas, como Mary Wollstonecraft, Pauline de Bush, etcétera, lo que les interesaba era demostrar que podían tener acceso al saber, que podían estudiar, que tenían la misma capacidad. Ese fue el primer paso que dieron las mujeres, ¿no? Mostrar eso, y que dieron ellas y los hombres que las defendían porque veían que era verdad, ¿no? Pero luego hay un segundo que es el tener, por eso frente a ese edicto de Ulpiano que prohibía, luego vamos a mostrar en otra diapositiva cómo hay medidas y leyes compensatorias para poder acceder a la igualdad. En esa segunda ola en la que se habla, ¿no?, de las mujeres de Seneca Falls que accedieron al voto, que accedieron a tener derechos, pero luego queda el último paso, que es el de poder no solo en el sentido de acceder a tener poder, que también, es decir, poder llegar a las cotas digamos, de directivos bueno, pues yo he dirigido un instituto, el instituto, fui la primera mujer y luego se me han tenido que tragar casi 12 años que he estado de directora, ¿no? Pero no era algo usual. Ahora en los institutos del CSIC sí que hay más mujeres, ¿no? Pero cuando yo entré, que era poquísimo, ¿no? Entonces digo, esta idea, y también de poder tener ese poder de decidir lo que yo quiero estudiar porque yo puedo y tengo la capacidad de estudiar. Y yo, bueno, muchas veces, claro, tenemos también, no nos olvidemos de que la economía nos manda, ¿no? Pero yo lo que me gusta siempre decir es que hay caminos. Yo puedo estar aquí y pude estudiar porque tuve becas. Tuve becas, concursé, demostré que quería estudiar aquello y bueno, pues digo, casi fui con 40 años, creo que saqué la plaza, ¿no? Pero primero tuve esas becas que iba consiguiendo, ¿no?, para hacer la tesis, para ir al extranjero, en fin, todo eso, o sea, el poder en el sentido de que podemos.
Bueno, esto voy a ir porque yo sobre esto he escrito mucho, sobre estos temas, la ilustración como los orígenes de la modernidad, que son aquellos barros de lo que vinieron aquí estos lodos, ¿no? Que era el momento en el que nuestro gran filósofo Kant dijo, sapere aude, atrévete a saber. Y las mujeres dijeron, bueno, pues allí vamos nosotras también. Pero resulta que el bueno de Kant no hablaba igual para las mujeres que para los varones. Y en algunos de los escritos, como se llamaba Observaciones sobre lo bello y lo sublime, decía cosas como pensadoras como la marquesa de Châtelet o la señora Dacier, que hacía griego, solo les haría falta tener una buena barba para ser varones. A ver, eso no quería dejar de mencionarlo porque ese es uno de los orígenes, o sea, con lo que os he dicho, que decían algunos pensadores de esa diferencia y de esa diferencia biológica que parece que hacía el impedimento de que fuéramos iguales, cuando, bueno, Descartes también nos sonará, ¿no? El dualismo cartesiano lo que dice es que hay mente y hay cuerpo. Bueno, pues si hay diferencias corporales, pues a lo mejor en las mentes no las hay. Había muchas mujeres como Ana María van Schurman, una holandesa que también en el siglo XVII sabía 10 lenguas, escribió diccionarios en 10 lenguas, pero no podía ir a la universidad. La tuvieron que construir, pues como estos confesionarios que hay en las iglesias, una celosía, para que no la vieran sus compañeros, la permitieron como una excepción, que lo hicieran. Y ahí va mi pregunta. Luego me preguntáis vosotros al final lo que queréis. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué una mujer no podía ir a estudiar si no era oculta? Pues porque de la mano también de esas diferencias biológicas se estaba transmitiendo todo el tiempo una idea que sigue estando ahí en sordina, es que los varones y su testosterona parece que son más incapaces de contener sus impulsos que las mujeres, ¿no? Y por eso, si ven una mujer, inmediatamente, claro, ¿qué es lo que les enseñaban? Eran mujeres, madres, mujeres, objetos del deseo. Entonces, esa parece que eso es lo que activaba y por eso había que ocultarlas. Porque parece que nos da miedo hablar de las cosas. O sea, preguntémonos por qué hacían eso. No era porque ella no tenía ni lepra ni tenía nada, o sea, era una mujer joven y sana y muy inteligente, ¿no? Pero bueno, fue uno de los que, de estas mujeres, cuando hablo de la Querelle des Femmes, es toda esa época, ¿no? Se está animando en la Ilustración a que todos accedan a los saberes y las mujeres dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no? Y Rousseau, que también os sonará, Rousseau, yo recomiendo que leáis, bueno, Rousseau escribió el contrato social, escribió sobre la igualdad del género humano y escribió una obra de pedagogía que se titulaba Emilio, el Emilio, en el que dedica un capítulo a las mujeres. Y en ese capítulo, qué curiosidad, pues Rousseau está repitiendo lo que se dice en la época, que las mujeres tienen que dedicarse al ámbito doméstico y tienen que dedicarse a sus labores, ser buenas madres y esposas, cuidar a los demás y no salir, digamos, de esas tareas que les han sido encomendadas, ¿no? Bueno, esto ya lo he mencionado, esas mentiras de la ciencia de Eulalia Pérez Sadeño y de Dauden, que luego pongo una foto más adelante. Y por mencionar un poco, porque hablamos de igualdad. La igualdad a lo que se opone es a las desigualdades. Ahora hablamos también de identidades, hablamos de diferencias. Pero la igualdad, como decía Celia Amorós, a las mujeres donde no se nos consideraba como iguales porque en realidad se hablaba de nosotras como idénticas. Da lo mismo que seas Juana que seas Pepi, y eso nos pasa ahora. A mí, que tengo ya 66 años, me siguen llamando de florero para una mesa. Necesito una mujer. Digo, ¿cómo que necesitas una mujer? ¿De qué es el tema? Necesitarás a alguien que sepa de biología, que sepa de química, que sepa de física o que sepa de la ilustración, como sé yo, o que sepa de ética y filosofía política, pero no me llames para rellenar una mesa como mujer. Eso es lo que es el ser intercambiables. Da lo mismo, muchas veces te cambian también el nombre, porque en el fondo no se ha entendido el problema de que estemos todos y todas
no es, porque a los varones, de verdad, a alguno, yo les cambio a los Sergios y los Jorges, porque es verdad que tienen las letras un poco, que a veces es complicado, pero es más difícil, o sea, la noción de una identidad y una individualidad de una sola pieza, como se decía, eso parece que para los varones siempre estuvo ahí. Y a nosotras es un castillo inexpugnable, tenemos que conquistarlo, ¿no? Y es verdad que hemos avanzado mucho, bueno, en un siglo, tampoco es que tampoco un siglo o dos, yo estoy hablando de hace casi 3 siglos ya, ¿no? Que se empezó a luchar, pero era un problema, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablamos de interseccionalidad y de pluralidad porque no todas las mujeres tienen los mismos obstáculos. Si eres una mujer racializada, si eres una morenita que ha venido de África o de Marruecos o que ha venido de algún lugar de Latinoamérica, aunque estés sentada en las mismas aulas, todavía lo vas a tener más difícil que lo tenemos si somos las blanquitas, ¿no? Y la idea de pluralidad por la que yo sigo luchando, porque me parece que lo ideal, bueno, aquí os pongo para que veáis algunos libritos mientras tanto, que lo ideal es que haya que se pueda desarrollar una pluralidad de diversas individualidades de cada uno con sus diferencias, es decir, hay una diferencia entre unos y unas a nivel de individuos, que eso se pueda llevar teniendo, sin embargo, una igualdad que nos una a todos en las oportunidades, en los derechos. Mira, aquí es los libros de los que he hablado, el Emilio, la educación, bueno, Simone de Beauvoir tuvo mucho que decir también, Mary Wollstonecraft, la vindicación de los derechos de las mujeres, hablando sobre también esa idea de la inferioridad del segundo sexo, hablaba ella, que es lo mismo, es decir, hay un primero, que son los varones, y un segundo, que somos las mujeres. Bueno, voy avanzando porque me enrollo mucho y si no, no llegamos bien al coloquio. Bueno, este tercer aspecto al que me quería referir, que es esas barreras en el acceso al estudio y cómo sigue existiendo también la idea de esas profesiones más femeninas. Bueno, he puesto ahí de ejemplo las maestras sobre todo de educación primaria, mi hija ahora se ha especializado en eso, de guardería, como se habla también, enfermeras, también secretarias. Me parecía que eso era ese paso, si podían darlo las mujeres, en esas profesiones que luego las miraban, no eran las top, ¿no? Sino que quedaban un poco por debajo, pero que tenían que ver con el cuidado de los otros. Ya voy sacando un tema importante, el tema del cuidado, que como espero llegar a la conclusión y a ver, como decían los latinos, o te eran demostrando, como quería demostrar, justamente los impedimentos vienen de esas otras tareas que nos sigue tocando hacer a las mujeres, además de las mismas que hacen los varones desde que empezamos a estudiar, desde que empezamos. Y si yo, bueno, en mi casa, mi madre, que en paz descanse, hace muchos años, éramos 3 hermanos, yo era la mayor, tenía un hermano pequeño y lo sigo teniendo, 7 años más joven que yo, una hermana intermedia. Y a mi madre a mí nos decía, hacerle la cama al niño, o Conchita, hija, volame. Y yo decía, pero bueno, mamá, ¿y el niño? ¿Por qué el niño se libra, no? No, bueno, claro, ¿por qué? Digo, no, aquí nos turnamos todos. Si él me hace a mí la cama un par de veces a la semana, pues yo se la haré a él, o sea, damos un servicio por otro, ¿no? Así descansamos, hay 2 días a la semana, somos 3, que descansamos todos, ¿no? Pero esas cosas, desgraciadamente, que a nuestras madres se les había inculcado, se siguen inculcando todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hace que ahora tú vas a un del CSIC, con las batas blancas están todos y todas, ¿no? Pero vas a un dispensario médico y sale con el fonendoscopio una doctora con su bata blanca y algunos señores, sobre todo más mayores, les dicen, no, yo quiero hablar con el médico. Yo soy el médico. Entonces todavía, o sea, yo lo que quiero es eso, transmitiros un poco que hay imágenes y rutinas que han quedado ahí apegadas a nosotros y que no nos cuestionamos en la vida cotidiana y que son las que están tirando de nosotras hacia abajo y haciendo que no lleguemos a los mismos lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí digo, hay barreras en el acceso al estudio.
porque también, bueno, yo lo vi mucho en la pandemia, tengo algunas cositas escritas también sobre la pandemia, y cuando hay problemas económicos, muchas veces también es el niño el que va a estudiar y la niña pues la que se queda a apoyar la casa, ¿no? Bueno, intentamos por eso con la educación que eso no sea así, que todos y todas puedan tener, se puedan decidir, pero es verdad que hay veces que hay impedimentos económicos también para hacer todo esto, ¿no? Y luego hay obstáculos, como decíamos, en la finalización de la carrera científica y en la obtención de un trabajo. Porque, bueno, a mí me costó, ya digo, mucho más, tuve que hacer 5 oposiciones, a muchas otras colegas no he sido la única, también les costó mucho entrar en el CSIC, pero luego también pasa, si vas a la empresa, sigue todavía revoloteando esa idea de la diferencia biológica, que si tienes 30 años, van a decir, bueno, pero estás casada, pero tienes pareja, pero vas a tener hijos. Y ya eso está impidiendo, por muchas leyes que hay, de que los varones también puedan tener el derecho al cuidado a los hijos, etcétera, que te están impidiendo también obtener un trabajo en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, de las brechas salariales ya hablé, no lo voy, por el mismo trabajo no voy a repetirme, ¿no? Y luego, bueno, ahora os voy a mostrar unas tijeritas también del CSIC que hacemos, de esas dificultades también en las promociones. Tú entras con un puesto más bajo y quieres subir y llegar a ser catedrática, llegar a ser, como yo soy, profesora de investigación, y para eso tienes que hacer concursos y no se sabe cómo sigue habiendo en la mayoría de las ciencias todavía más varones que se promueven que mujeres, ¿no? Y luego un tema que me parece que es fundamental, le hemos dedicado muchas mesas de discusión en estas comisiones de igualdad, que he visto que aquí también tenéis una sala de lactancia, por ejemplo, que hay en las instituciones, o sea, lo que se intenta es promover que se puedan solventar esas barreras que tienen que ver con esa dificultad de conciliar la vida profesional y la vida doméstica y lo que yo decía de la vida privada, de que tengamos nosotras también tiempo para leer nuestras novelas, irnos a dar un paseo, hacer lo que nos apetezca y que contribuya a desarrollar nuestra personalidad, ¿no? Entonces, ese es el tema de la maternidad, los cuidados y la autonomía. Esto es lo que os decía, mira, la más bonita es esa que he conseguido, que yo soy muy negada para poner las cosas en los PowerPoint, que se ve esa tijera, ¿no? Os lo explico en un momento aquí, se ve menos, pero bueno, si queréis y tenéis interés, se os puede mandar, que se ven las distintas áreas. Estas serían humanidades, esta biología, o sea, se ve todo lo que está por encima del 1, es que no es igualdad. Eso significa que en esas áreas no llegan las mujeres lo mismo que los varones, ¿no? Y el tema de la tijera, que la último que hemos analizado en la Comisión Mujeres y Ciencias son los del 23, pero si veis, espera, no sé si tengo que moverlo para que accione otra vez. A ver, voy atrás y voy otra vez aquí. ¿Veis? Desde el 14, 15, si veis, ha variado muy poco. Aquí tenéis los estudiantes predoctorales, los que terminan una carrera, es decir, ya estamos hablando de gente que ha estudiado su bachillerato y ha decidido hacer una carrera, hombres o mujeres que han decidido hacer una de las muchísimas carreras que tenemos en nuestras universidades. Cuando acaban, hacen lo que ahora se llama el trabajo de fin de grado, hacen su máster y dicen, bueno, yo quiero hacer una tesis doctoral, quiero ser doctor y quiero seguir escalando en los trabajos universitarios o en el CSIC y ser titular y obtener un puesto mejor, ¿no? Entonces, si veis, hay una igualdad, incluso hay algunas mujeres más, el moradito es el de las mujeres, el verde el de los varones, ¿no?, que están en ese estadio predoctoral, según van defendiendo su tesis, se va abriendo esa tijera, se va distanciando. Los hombres que tienen los contratos que ahora se llaman Ramón y Cajal, recuerdo del científico, que ya obtienen esos contratos, van siendo muchísimos, ¿veis? 62% frente a un 37%. CT significa científicos titulares, que con esa primera plaza que yo llegué, ahí, sin embargo, se vuelven a acercar un poquito más para luego distanciarse en las promociones. Es decir, las catedráticas, digamos, o quienes estamos en el CSIC, que somos profesoras de investigación, somos muchísimas menos, 26%, que el 73% de varones. Entonces, bueno, ¿esto por qué pasa? Yo por eso tenía aquí
está habiendo desde hace muchos años ya políticas de igualdad. Muchos años, 1957. Yo nací en el 58, el Tratado de Roma, que ya hablaba de la igualdad de varones y mujeres. Existían también leyes en España desde después de la dictadura, desde el año 78 ya había leyes. A mí me dieron una beca y, sin embargo, yo estaba casada y tuvo que ir mi marido a firmar para que me dieran a mí una beca. Él llegó y dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Me han dado la misma, he venido yo y no ha tenido que firmar mi mujer para que me pague. No, bueno, claro, usted se me dice, no, pero sí que hay una ley de igualdad. Bueno, había unas leyes, pero aunque haya las leyes, queda como en el conocimiento, digamos, generalizado y popular, otra cosa que parece que en los bancos pues era lo que pensaban, ¿no? Entonces, 1999, el Tratado de Ámsterdam, que tenía como un objeto transversal de la Comunidad Europea. El informe del European Technology Assessment Network, la excelencia de la mano de la igualdad, los programas Marco, y todo eso, 2001. En España, 2007, la Ley Orgánica o la Ley de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación de 2011, que era frente a esos sesgos y a esas barreras, o sea, estamos hablando, y sin embargo, todavía percibimos que eso, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa entre que se aprueban las leyes que se considera que son adecuadas y que luego, sin embargo, se ponen en práctica, ¿no? Bueno, yo he colocado ahí algo que además fue muy controvertido, el tema de las acciones positivas y las cuotas hacia la paridad. Yo sigo pensando que debe haber una paridad. El tema de las cuotas yo nunca lo defendí como una medida, no puede ser algo para toda la vida, es como una muleta. O sea, una cuota es algo que te ayuda a sensibilizarte de que hay algo que no funciona, pero no es algo que se deba defender. Y os cuento una anécdota. A mí me invitaron en Alemania a una mesa con distintos empresarios, distintos universitarios, decanos, rectores, etcétera, y un empresario de una firma farmacéutica, que no voy a decir, además se me ha olvidado cuál era, cuando llegamos al tema estaba muy orgulloso porque en su empresa se había instaurado la paridad. Tenía que haber 50% de varones, 50% de mujeres. Y el señor continúa y dice, ahora bien, yo me pregunto, ¿qué pasará con estas mujeres que han entrado por el 50%? Yo le miraba, no daba crédito. Digo, y de los que han entrado por el 50% de varones, no va a decir nada de cómo han entrado. Claro, se puso rojo porque vio la contradicción en la que estaba entrando. O sea, ¿qué pasa? Que a las mujeres se les va a decir que han entrado por cuota y los hombres no. ¿De qué estamos hablando? Ese es un poco un tema que ha llevado mucha discusión, acciones positivas, que desgraciadamente tiene que seguir habiendo, aunque, como dice también mi colega Eulalia Pérez Cedeño, el que haya mujeres en la ciencia es una condición necesaria, pero no suficiente para que la ciencia mejore, porque sabemos que también no todas las mujeres piensan que las demás, o sea, ellas están ahí, pero no piensan que las demás son inferiores a ellas, ¿no? Eso también existe en algunas mujeres. Pero bueno, ya digo, el difícil camino es de la igualdad jurídica a la igualdad de hecho. Eso que te dicen siempre. Pero bueno, ¿qué más queréis? Si ya podéis estudiar, si ya podéis no sé qué, pero ¿qué más queréis? No, eso a mí me lo dicen muchas veces todavía. Pero bueno, ahí simplemente ya lo hemos mencionado, distintas comisiones y protocolos que hay en las instituciones públicas y en las empresas privadas para, justamente, las hemos mencionado, ¿no?, la comisión delegada, para luchar contra los prejuicios heredados y para sensibilizarnos, que es una cosa que es lo que yo intento hacer también aquí, que todos lo vemos, pero que lo pensemos, o sea, que nos demos cuenta cuando nos pasa algo que digamos, a ver, ¿y esto por qué está pasando? Bueno, piensas, lo analizas. Y tenemos también asociaciones, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, GENET, que es la que yo presido, que es una asociación de estudios de género en ciencias humanas, sociales y jurídicas, y otras muchas, ¿no? Que lo que intenta, sobre todo, es favorecer la conciliación, porque si seguimos viendo, bueno, aquí tenía mucho, pero no me va a dar tiempo, lo voy a pasar un poquito rápido y, bueno, si alguien tiene interés, se lo podéis también pasar, ¿no? Porque no es cierto que no haya habido científicas, filósofas y artistas relevantes a lo largo de la historia.
Eso no es cierto. O sea, es que hay esos libros que os decía que es que se pueden, vamos, empapelar casas enteras con todas las que en la historia ha habido, ¿no? Sí existe esa idea en muchas, que eso también lo quería mencionar, de que las mujeres hemos robado el saber. Alma Mahler decía, ¿no? La mujer de Mahler, que también era una musicóloga importante, ¿no? Y decía, con garras de acero voy haciendo mi nido robado, ¿no? ¿Cuántas hijas, hermanas, esposas que parece que están ahí porque son hijas o hermanas o esposas, no porque tengan los méritos adecuados para ello, ¿no? Y esas historias que digo oficiales, os decía Kant, ¿no? Lo sublime lleva barba y sin embargo parece que a las mujeres solo les tendría que hacer falta una para poder ser como ellos, pero como no la tenemos, pues no lo somos, ¿no? Y bueno, habréis oído hablar del efecto Matilda, ¿no? Que también tiene mucho que ver con todas las mujeres que en los laboratorios subalternos, como subalternas, han trabajado para que luego la mayoría de ellos obtuvieran los premios Nobel. Algunas, voy a pasar ahora por algunos nombres muy de pasada, ¿no? Pero además de esto, del efecto Matilda que se aplicaría a esas mujeres, también existe el síndrome de la impostora, en la que nosotras mismas muchas veces pensamos y decimos, pero bueno, ¿cómo habré llegado yo aquí? Si yo no sé nada, si no tengo... Eso mismo se vuelve contra nosotras y muchas veces dudamos de nuestra propia valía, ¿no? Entonces, bueno, de aquí lo que tenemos es que salir muy reforzadas, sobre todo las que sois más jóvenes, que esto no es así. O sea, tenemos las capacidades y solo tenemos que intentar hacernos con los medios para poder llegar a desarrollar esa vida intelectual y plena que queremos, ¿no? Aquí, mira, os mencionaba algunas, para que veáis que es desde 1700, desde esos orígenes de la modernidad, ¿no? La marquesa de Châtelet, que en realidad fue más conocida, aunque fijaros que era matemática, física, filósofa, traductora de Newton. Bueno, la amante de Voltaire. Así se iban las personas, y ella una frase había cogido de cada una: el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad, es una fuente de placer inagotable, ¿no? Olympe de Gouges, que en plena Revolución Francesa dijo, bueno, si hay derechos del hombre y del ciudadano, ¿pero dónde estamos nosotras aquí? Hemos llegado a la Bastilla con nuestros palos, con nuestras armas, y ahora no podemos subir a una tribuna para hacer un discurso político. ¿Qué es esto? Bueno, a Olympe de Gouges la guillotinaron, la cortaron la cabeza. Ella consiguió publicar los derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791, ¿no? Dice eso, si una mujer puede subir al cadastro, también debería tener el derecho de subir a una tribuna pública. Mary Wollstonecraft es otro nombre importante que me gustaba recordar porque ella da el paso de las quejas a la vindicación. La vindicación es cuando una ya pide los derechos que estén avalando lo que se defiende, ¿no? Y ella decía, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, porque eso es una cosa que con el feminismo siempre hay esa crítica. No queremos ser superiores, o sea, simplemente queremos que haya igualdad y que no sea reconocida la misma. O Virginia Woolf, ¿no? A quien ya me refería, y que ella escribió justo con el tema este del efecto Matilda. Dice, me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. Una época muy grande, ¿no? Y aquí científicas ya, de las que queréis ser científicas, que digo, voy a poner algunas de las que son más conocidas, porque desgraciadamente ahora también está dándose el efecto como muestra un botón. O sea, parece que solo hay Emmy Noether como matemática, o Rosalind Franklin, o Marie Curie, que es la por excelencia, ¿no? Bueno, ahí tenía puesta también alguna artista como Frida Kahlo, ¿no? Entonces, bueno, como muestras de que ha habido a lo largo de estos 300 años muchas que han sobresalido, pero muchísimas. Es que podríamos, ya digo, empapelar, y algunas artistas también. Porque, bueno, podemos elegir los estudios de las ciencias, pero también podemos elegir el arte y podemos elegir ser una bailarina como fue Isadora Duncan o una cantante como Nina Simone, que la he puesto porque ella era morena.
es decir, por el tema de la interseccionalidad que os decía, ¿no? Entonces ya con esto voy concluyendo, que son, si habéis visto, 3 ideas, las que yo quería dejar claras aquí. Por una parte, que hay que ir más allá de los grandes pensadores científicos, los genios. No, la ciencia es algo, a mí me gusta mucho hablar frente a la competitividad, que es bueno, o sea, es buena que haya una competitividad que saque lo mejor de cada uno y de cada una de nosotras, pero si no se da la mano con la cooperación científica no avanzamos. Quienes avanzan en los proyectos, sean de las ciencias que sean, son quienes trabajan en equipos. Y en los equipos hay que también repartir, digamos, esa igualdad entre todos. Si tú has llegado después de muchos años a ser el jefe de un laboratorio o la jefa de un laboratorio, pues también te lo has ganado y los demás están ahí para aprender contigo. Pero hay que ir aprendiendo también. A mí ahora me va a tocar dentro de nada pasar el testigo, ¿no? A otros y otras más jóvenes, que si uno lo ha hecho bien, pues yo ahora estoy muy satisfecha porque dentro de las cosas que me dan este premio es todos los doctorandos y doctorandas que he tenido durante todos estos años, con quienes he departido y de quienes he aprendido mucho. Yo ahora pues los cito a muchos de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, una concepción inclusiva y contextual de las historias de la ciencia y la filosofía y el arte, porque no aprendemos una cosita, un principio que esté separado de la realidad. Ahora voy a poner el ejemplo, porque hablamos mucho de la inteligencia artificial, el ChatGPT, que si los estudiantes que se iban a copiar con ello. Copiar se copió toda la vida. O sea, ahora está mucho más elaborado, pero son también herramientas que si sabemos servirnos de ellas, pues nos liberan de mucho tiempo. Pero de mucho tiempo para hacer lo que nosotros podemos hacer como humanos, nosotros y nosotras, que es adelantar esos principios de cada ciencia, de por qué queremos hacer medicina, por qué estudiamos. Pues porque queremos combatir unas enfermedades. ¿Por qué estudiamos la biología? Pues porque de la botánica vinieron, acordaros de las leyes de Mendel. ¿Cuántas cosas vinieron también para nosotros, ¿no? De esos estudios pormenorizados y las clasificaciones de las distintas, plurales cosas que existen. A mí hay 2 palabras que me gustan, quiero ir terminando con ello. Una es la cooperación, otra es la complejidad. Somos seres humanos complejos y lo que tenemos es que aprender a vivir con la complejidad y no querer podar justamente eso. No queremos uniformarnos ni nosotros ni nosotras, que solo podamos hacer una cosa. Queremos hacer muchas y tener acceso a ellos, ¿no? Yo hablo de genealogías de mujeres científicas, que me gusta hacerlas inclusivas porque también hay que hacer ese trabajo de recuperación. Hay un proyecto que se llama Women's Legacy, que está en internet, vamos haciendo fichas de las distintas ciencias, de los distintos saberes, de todas aquellas mujeres que allí estuvieron, ¿no? Pero bueno, pues estaba radicada en la Comunidad de Valencia y se lo han cargado pues porque parece que de eso deducimos una igualdad que hay algunos que no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, ves, yo esto no existe, me lo he inventado yo, no, me parece que no existe, yo también puedo, ¿no? Pero yo también puedo estudiar, un hashtag, ¿no? Y sobre todo lo he subrayado, si queréis leer en una revista Race, uy, se me cae esto, del 24, otra vez. Es cómo se gestiona el conflicto de trabajo y cuidados. ¿Lo que hablamos? ¿No se oye? A ver, ¿ahora? Ahora sí. En los trabajos y los cuidados en el ámbito científico y académico, ¿no? Y acabo con una metáfora que me encanta, que es la de Alien. Porque, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Qué es eso invisible que hay que no nos deja... Ay, es que me lo voy a coger así un poquito. Que no nos deja realmente acceder, que a algunos nos cueste como varones reconocer la igualdad de nuestras compañeras y que a nosotras nos cueste luchar con ella como un derecho propio, ¿no? Y yo hablo, bueno, los más pequeños, ¿habéis visto la película de Alien? Alien, el octavo pasajero. Bueno, es que todavía sois pequeños, pero los más mayores la conocéis, ¿verdad? Sigourney Weaver ahí, la actriz, la resurrección, o sea, todo, o sea, parece que ya ha conseguido erradicar a ese alien extraterrestre
Y si recordáis que ya hayáis visto la película, vuelve a aparecer siempre, pervive. Alien, para mí es la metáfora de lo que llamamos el patriarcado, esa concepción de las sociedades occidentales, pero no solo las orientales, todas las sociedades han estado construidas con ese patriarcado, el padre Abraham, ¿no? El padre bíblico y todos los demás, y las mujeres, digamos, bajo su... Entonces, ¿qué pasa con Alien? Que aparece viscoso, o sea, el patriarcado, cuando nos creíamos ya que lo habíamos superado, pues vuelve a aparecer viscoso, avanza, se cuela por las rejillas. ¿Y sabéis qué es lo peor y lo que más me gusta de la metáfora? Se cuela por las rejillas, entra en los seres humanos, en nosotros y en nosotras, en todos y en todos, y sale rompiéndonos, si acordáis, salía el extraterrestre, rompiendo el propio estómago, porque no somos capaces, ni nosotros ni nosotras. Yo con los años que tengo y todavía me pillo en renuncios de todos estos ejemplos que te ponen, de que te mandan unos currícula y si llevan nombre de varón o si llevan nombre de mujer, pues parece que inconscientemente siguen siendo mejores para nosotros los chicos que las chicas, cuando esto no es así, digamos, en ninguno de los estudios, ni los estudios de los informes PISA. O sea, no hay ninguna capacitación mayor en las mujeres, en los varones para las matemáticas o para los estudios STEM que para los varones. Y sin embargo, nosotras mismas nos lo llegamos a creer muchas veces. Yo pensaba que era una negada para las matemáticas. Bueno, aquí tenéis literatura por si os apetece. Bueno, esto desgraciadamente, aquí yo estaba escribiendo un libro sobre el papel de la mujer en la filosofía y parece que se encarga el proyecto que hacía de Santillana. Mujeres en la ciencia, mujeres de ciencia, al fin hay distintos y para todos los públicos. O sea, que hace Raquel Iplotowski son 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Este es el que os decía, ¿no? De Lelia Pérez Cedeño y García Dauder. O Ángeles Caso, Las Olvidadas, donde habla de mujeres creadoras, porque también es bonito ver sobre todo eso. Y uno que yo recomiendo, porque claro, es para terminar con este broche de por qué pasa que a nosotras nos toca hacer las tareas del cuidado. Y es este libro de ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y bueno, lo dejo esto puesto si queréis, es el comunicado que hemos escrito desde la Comisión Mujeres y Ciencia con la Comisión Delegada de Igualdad. Y bueno, pues si queréis ahora tenemos unos minutitos, ¿no? Para preguntas, si queréis. Muchísimas gracias. Bueno, comentarios pueden ser, no hace falta preguntas, si queréis comentar algo o alguna cosita. Antes de ir al aperitivo. Sí. No sé, yo sorprendida de algunas citas que hasta las has visto referencia. Me parece increíble. Sí, sí, sí. Por eso yo lo recuerdo y lo cuento, porque es verdad que nos parece, te refieres a la del Emilio, de Rousseau, o a lo de Kant, o a todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, animaros a los más jóvenes. Concha, una apreciación. En el gráfico de la tijera, Sí. que además se reivindica mucho, hay un paso clave en el que tú decías justamente de solicitar a Ramón y Cajal y cómo se doctoran y demás. Claro, eso suele ser en torno a los 20 y pico, 30 años, Claro. en que es un momento Claro. tarde en el que hay que tomar unas decisiones. Sí. ¿Por qué un poco crees que...? Claro, no, bueno, yo lo he dicho, claro, blanco y en botella, pues es que es leche. Es que, digamos, se nos está dando medidas de igualdad para que podamos acceder al estudio, pero nos está tratando, digamos, de la misma manera las medidas para conciliar. Si yo quiero ser madre, yo fui madre y abuela. Yo tuve con 41 años, mi hija que ahora tiene 25. Porque la plaza la saqué en el 96, claro. O sea, yo no quería tener hijos antes de tener asegurado un puesto de trabajo, ¿no? Y decir, bueno, que lo tuviera yo, porque claro, tú pues, te casas. Yo sí he tenido un hijo con una pareja, que ahora también se pueden tener familias monoparentales con más facilidad, pero no tanta facilidad, porque al final no están, y ahí es donde yo, claro, por eso lo digo, ahí es donde está realmente
el que no hay el mismo apoyo para las madres que para los padres. Los padres ahora tienen el permiso de paternidad, que hay de todo, ¿eh? Lo digo aquí, o sea, hay algunos que se van a esquiar, o sea, se cogen un permiso de paternidad, ahí te dejo, y me voy a gastarme el tiempo en esquiar. O sea que esto lo que hay es que hacer un clic en las mentes. O sea, mientras que todos y todas no veamos, porque esa pequeña diferencia que decíamos, o sea, el ser madre, te lleva un tiempo, pero es muy determinado. O sea, lo que es, bueno, yo además que tuve mucha suerte, o sea, yo que salía del paritorio diciendo que tengo que firmar, porque no tuve más que el momento y luego pude, con mi niña pequeña, pude seguir porque mi trabajo es de leer, de escribir, o sea, yo pude seguir, no tuve que parar completamente, ¿no? Depende, claro, de los trabajos. Hay trabajos que necesitan un mayor apoyo. Las mujeres que trabajan en los laboratorios y que tienen que estar 20 horas mirando a ver la muestra cómo ha evolucionado o cómo no. Pero bueno, esa es la clave, o sea, la tijera es ahí. Por eso digo que no es tanto las capacidades, que yo creo que por lo menos conscientemente nadie se atreve hoy en día a decir que una mujer no tiene las mismas capacidades intelectuales que, ¿no? Pero luego, cuando se hace esa división entre lo doméstico, por eso digo que no es tanto lo privado como lo doméstico, pues la mujer es la que por naturaleza parece que tiene que seguir dedicando más tiempo a los cuidados. Entonces, bueno, yo cuento siempre también el ejemplo con mi marido, que es muy, muy igualitario, pero cuando yo salí y teníamos la niña ya en los brazos y llegamos a casa y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los pañales? Digo, mira, yo, ciencia infusa sobre ello, no tengo. Hay un culo sucio, hay un de pañales, pues habrá que probar a ver, a limpiarlo y a ver hasta que te vaya cuadrando. Porque es que esa es otra cosa que existe. Parece que por ser mujer tienes que lo del cuidado, pues no lo tiene, tampoco te viene por ciencia infusa. Es porque le pones buena voluntad. Como decía Lamarck, la función crea el órgano, ¿no? O sea, si a ti te están diciendo toda la vida que tú vales para eso y que lo tuyo es ir a la compra, hacer la comida y cuidar a los niños, pues lo hace de maravilla. Había ¿cómo se llama esto? Una encuesta que hacían sobre la capacidad de varones y mujeres para hacer varias cosas a la vez. Y descubrieron, por eso te digo, que las mujeres pueden hacer más cosas a la vez. Pero es simplemente porque es que se han visto obligadas. O sea, era estar dentro de casa, pero a la vez hacer una fotocopia, atender al teléfono, cuidar al niño, hacer la comida, o sea, hacer varias cosas, ¿no? Y los hombres parece que no llegaban porque tenían que hacer una cosa detrás de otra. Mientras que las mujeres, con una pierna no sé qué, con la otra hacen no sé qué, y lo cumplían todo. Pero eso no es lo ideal, simplemente se nos ha enseñado para que lo hagamos así. Si te acostumbras, pues lo haces. Bueno, animaros, me gustaría oír los trabajos de las enseñanzas. Sí. Porque tienen una única cosa a la que sí, porque se lo que acabas de mencionar, tú te tienes que diversificar en un montón de historias, sí. Lo cual no puedes ascender y llegar al nivel de ellos porque se dedican exclusivamente a ello. Vuelves a casa, como yo decía, como un árbol de Navidad, con el carrito, con las cosas del trabajo, las cosas de la compra. Así que bueno, espero que os haya interesado y muchas gracias por escucharme.